Buenos días amigos médicos inversionistas, gracias por estar viendo este video. Quiero contarte hoy la historia de cómo me defraudaron con 1 millón de pesos y las lecciones que aprendí después de este fraude que me hicieron. Alrededor del año 2019 empiezo con la inquietud de hacer crecer mi patrimonio, de hacer crecer mi dinero, y entonces se me presenta una oportunidad de una inversión que llegó por medio de otro colega médico, donde me había contado que le estaba yendo muy bien en una inversión y que había metido tanto dinero y que con eso estaba pagando algunas cuestiones también para hacer crecer su patrimonio. Y todo pintaba de maravilla. Me puse en contacto con estas personas, era una casa que había iniciado en Europa operaciones y había llegado a México a continuar y a tratar de expandir su empresa haciendo algo que se llama Forex. ¿Qué es esto? Compro divisas, las vendo en otro lado, el mismo día quizá en la noche, y del otro lado del mundo que ya abrió el mercado empiezan a hacer operaciones, cierran operaciones y luego regresan a este lado del mundo a continuar operaciones en bolsa, en moneda extranjera, en cambio de divisas, y es donde se puede tener cierta ganancia. Y todo pintaba muy bien. Entonces decidí iniciar una inversión. Y todo al parecer estaba muy bien. Hubo contratos de por medio y bueno, toda esa serie de donde aparentemente todo estaba en regla. Lo que me brilló en los ojos fue ese momento en donde es que me decían que iban a dar un rendimiento impresionante. Casi el 60% de lo que yo había invertido a un año iba yo a estar ganando teniendo un rendimiento del 60%. Imagínate eso, que tú inviertes 10 pesos, los dejas trabajando y al final del año te regresan 6 pesos más tu capital invertido. Entonces, pues con esta emoción, con este panorama que se veía tan impresionante, empecé a invertir. Y así fueron pasando algunos meses en donde yo veía el estado de cuenta y efectivamente el papel reflejaba esto, que iba yo ganando mi porcentaje mensual y pues todos contentos con esto. Esto me motivó a seguir abriendo otra inversión y terminó el primer ciclo del año y yo vi en mi estado de cuenta, sí, que ya había ganado la cantidad que me habían prometido. Compañeros cercanos, muy cercanos, decidieron retirar dinero y les depositaron su dinero y ahí pues todo parecía bastante bien. Decido continuar con mi inversión porque pues yo creí que era lo mejor en ese momento y que quería seguir creciendo el patrimonio, quería creciendo mi dinero. Entonces abro otra vez la inversión, reinvierto lo que ya había ganado con mis intereses y todo lo demás y seguía creciendo la bolita de nieve, o al menos eso es lo que yo estaba pensando. Viene pandemia, se paran las operaciones y es cuando empezamos a notar que las cosas no cuadraban. Los estados de cuenta ya no cuadraban con el estado de cuenta anterior, los mensajes ya empezaban a ser un poco ambiguos, los correos electrónicos, las llamadas por teléfono, las videollamadas que teníamos con los agentes y con la gente de la empresa empezaron a titubear en algunas cosas, hasta que de pronto llega un correo en donde dice: estimado inversionista, la situación que tenemos no es la adecuada, no podemos pagarte ahorita, pero vamos a firmar una carta de compromiso en donde reconozco que te debo dinero y tú me das chance de que te vaya pagando. Y en ese momento dices, pues bueno, está bien, estás reconociendo que me debes, firmamos un papel y me vas a pagar. De pronto, de un día para otro, se desaparecieron todos. Se los tragó la tierra, literal, todo mundo desapareció. Y te empiezas a dar cuenta que no eres el único al que le vieron la cara. Por aquí sale una persona, por aquí sale otra persona, por aquí, y empiezas a buscar en internet y te encuentras que ha habido un montón de gente que le sucedió lo mismo en el mismo periodo de tiempo. Afortunadamente, algunas personas que yo les recomendé esto, les regresaron su dinero y no estoy cargando quizá con esa culpa de conciencia de que a ellos no les vieron la cara como a mí, pero haciendo cuentas de todo lo que yo había invertido y las ganancias y todas las ganancias potenciales que yo tenía, en papel tenía cerca de 1 millón de pesos que jamás volví a ver en toda mi vida.
Obviamente vino un periodo de frustración, de enojo, pero lo tomé con filosofía y pues es algo que ya no voy a tener de vuelta, es algo que ya perdí literalmente y aunque hay un proceso legal y todo lo demás, yo estoy en mente que esto ya se perdió, es un dinero con el que nunca más voy a volver a contar, pero entonces me puse a pensar qué fue lo que hice mal. Y entonces me puse a averiguar y empecé a investigar y a leer y a documentarme y a estudiar. Y entonces me di cuenta que habían red flags por todos lados habían banderas rojas que como yo era un ignorante en esta cuestión de las inversiones, nunca las vi. Y hoy quiero platicarte las 5 principales lecciones que aprendí de este fraude que me hicieron para que no te cometa o no te pueda suceder lo mismo a ti. Lección número 1 que aprendí. No todo lo que brilla es oro. A mí me habían prometido un rendimiento del 60% anual y obviamente es algo que está extraordinario, es algo maravilloso, pero no es cierto. ¿Cuánto tenemos que buscar? Tenemos que basarnos en la tasa de interés interbancaria de equilibrio, el TIE. Hoy está al 11%. ¿Qué quiere decir? Que si tú buscas una inversión que te genere o que quieras que te dé mucho dinero, ten mucho cuidado porque puede ser fraude. ¿Cuánto es entonces lo correcto? Hoy en día el Banco de México ha tasado o ha puesto su tasa objetivo en 11%. Entonces, la inversión más segura en este momento, que son los CETES, oscila alrededor del 11% anual. Todo lo que esté por arriba de ese rendimiento va a tener mayor riesgo y mientras más rendimiento te ofrezcan, mayor es el riesgo que vas a correr. Debemos de buscar que nuestra inversión genere más que la inflación. Si puede superar por mucho más porcentaje la inflación va a ser mejor, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la tasa objetivo del Banco de México y en cuánto están los CETES para poder determinar el nivel de riesgo de nuestra inversión. La segunda lección que aprendí es que debo de tener un fondo de emergencias, porque como en este caso, ¿qué hubiese sucedido si yo no tuviese un trabajo, otra fuente de ingresos y todos mis ahorros los hubiera tenido ahí en esta inversión en la que me defraudaron? Me hubiera quedado sin nada. Y si hubiera tenido ahí todos los ahorros de mi vida, me hubiera quedado sin nada para hacerle frente a los gastos que tengo corrientes de mi estilo de vida. Entonces, es muy importante que tengamos un fondo de emergencias. Y este fondo de emergencias debe de ser de al menos 3 meses de nuestros gastos corrientes de cada mes. Entonces, debemos de tener un presupuesto. Por ejemplo, si el estilo de vida que yo llevo es de 20,000 pesos mensuales, mi fondo de emergencias debe de ser de al menos 60,000 pesos, que corresponde a esos 3 meses. Y mientras más lo pueda crecer, va a ser mucho mejor. Entonces, este fondo de emergencias lo debo de estar guardando en un lugar seguro, de bajo riesgo. Y creo que la mejor opción para guardar nuestro fondo de emergencias son los certificados de la tesorería, como dije anteriormente, los CETES, que en este momento rondan en un rendimiento alrededor del 11%. La tercera lección viene de la mano con las otras dos. Ya sé que no todo lo que brilla es oro, que tengo que ver cuál es la tasa objetivo del Banco de México, ya sé que la inversión más segura son los CETES, pero tampoco debo de poner todos los huevos en la misma canasta. Tengo que diversificar la inversión. ¿Por qué razón? Porque si estoy buscando crecer mi patrimonio, entonces necesito correr un poco de riesgo. Pero ¿qué tanto riesgo tengo que correr? Entonces ahí es donde viene la diversificación. Tengo que tener una parte en una inversión segura, que pueden ser los CETES, y lo demás en inversiones de poco, mediano o alto riesgo, como pueden ser inversiones en SOFIPOS, que son inversiones en renta fija, que me dan un mayor rendimiento que los CETES, pero corren un poquito más de riesgo y tengo que aprender a identificar cuál puede ser la mejor opción. Tengo que invertir también en el área inmobiliaria, en el sector inmobiliario, y puede ser que junte y compre un terreno, junte y compre algún departamento, una casa para rentar,
Pero si no me alcanza para eso, está la opción de las fibras, por ejemplo, en el sector inmobiliario. También puedo comprar acciones, puedo comprar una acción de diferente empresa o puedo recurrir a los ETFs, que son un conjunto de acciones de diferentes empresas. Entonces, el objetivo es diversificar, que esa fue la tercera lección que aprendí. La cuarta lección que aprendí es a controlar mis emociones en cuanto a las inversiones. Hay una frase que dice, el que no controla sus emociones, no controla su dinero. Y a mí me pasó por el hecho y la ambición de querer más y querer más, empezar a meter cada vez más a esa inversión en donde pues no tenía ni pies ni cabeza, ni algún fundamento, ni un respaldo, y por eso en vez de diversificar, decidí meter todo ahí mismo por no controlar esas emociones. Y por último, la quinta lección que aprendí es que tengo que estudiar y conocer sobre finanzas. Y a partir de ese momento me he dedicado a leer y a estudiar sobre finanzas, y hay un par de libros que más adelante te voy a compartir que quiero recomendarte, que a mí en lo personal me han ayudado muchísimo a entender mucho más la cuestión financiera, a aprender a invertir, a saber cómo evaluar una propuesta de inversión, a saber qué puedo esperar y sobre todo tratar de identificar esas red flags en donde algo puede estar saliendo mal. Espero que estos errores que yo cometí no los puedas cometer tú y que estas 5 lecciones que me costaron $1,000,000 aprender no te vayan a costar a ti lo mismo. Te invito a seguir viendo el contenido del canal, suscribirte, compartirlo y nos vemos en el siguiente video.